mi gente bonita? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo un videito de comida, así que les voy a estar compartiendo qué es lo que yo estoy comiendo actualmente. Así que si ustedes quieren saber qué es lo que esta señorita come en un día, quédense a ver este video. Y estos son todos los ingredientes que yo necesito para preparar mi avena. Así que avena es lo que voy a estar desayunando el día de hoy. Primero lo primero, déjenme mostrarles la avena que yo utilizo. Es esta, en inglés se llama Old Fashion, no estoy segura cómo se llama en español, pero es el grano entero, así que esta avena no es para cocinarla en microondas, sino que es especial para cocinarla en la olla. Y también esta es la proteína que estamos usando por ahorita, es de chocolate y me encanta el sabor que le da a la avena. Y como leche estoy utilizando esta es leche de semilla de girasol. En el canal ya hay un video donde les mostré cómo es que la preparamos. Como endulzante estoy utilizando dates, o en español, si no me equivoco, se llaman dátiles. Y de frutas lo único que estoy utilizando es una manzana. Ahora esto es opcional, esto en inglés se llama grape nuts, es como un cereal, no estoy segura cómo es que se llama en español, pero a mí me gusta utilizarla porque le da como un toquecito crunchy a mi avena. Lo primero que voy a hacer es cortar los dátiles en pedacitos pequeñitos. Están así de duros porque yo los mantengo en el refrigerador, pero si los mantenemos fuera del refrigerador, no estoy segura si se arruinan, pero se ponen más blanditos y son más fáciles de cortarlos. Solo que, como les digo, por preferencia yo los mantengo en el refrigerador. Y ahora le voy a agregar la leche. Para mi esposo y yo utilizo esta cantidad. Esta es media taza, le agrego una entera y también la mitad. Y así es como se ve la avena ya lista para servirla. Y esta es la cantidad de avena que yo como. Ahora lo que voy a hacer es agregarle la proteína. Ahora voy a revolver todo y lo único que me falta es la manzana. Y aquí tengo ya la manzana bien picadita. Esta manzana yo no me la como completa, sino que mi esposo se come una mitad y yo me como la otra mitad. Y ya por último le voy a agregar unas semillas de chía. Y listo, esto es todo. Este es mi desayuno. Ahorita son las 3 de la tarde, así que se llegó la hora del snack. Como snack el día de hoy voy a comerme unas bananas congeladas y unos figs. Figs, no estoy segura cómo se dice en español, así que aquí les voy a dejar el nombre. La banana yo la congelo cuando se me madura demasiado, no me gusta porque no me gusta que está demasiado dulce, entonces la congelo para que no se me arruinen y pues no tirarlas. Y los figs también los congelé esta vez porque el señor que nos trae las frutas y los vegetales orgánicos me trajo una bolsa llena de esta fruta que se llama figs en inglés. Y todos se maduraron al mismo tiempo, así que tampoco no quería que se me arruinaran y no me los iba a comer tampoco porque eran muchísimos. Entonces también los congelé. Están bien ricos. Esta es la primera vez que los congelo porque anteriormente ya nos había traído, pero nos traía así como unos 5 o 6 y me los comía en 2 días. Pero como les digo, esta vez los congelé. Así que a mí me gusta comer frutas congeladas, especialmente la banana. Últimamente la he estado comiendo congelada porque se me hace súper rica. Especialmente ahorita que estamos en verano, se me hace que comer frutas congeladas es un buen snack. Así que este es mi snack a las 3 de la tarde. Nada más les quiero mostrar el clima que tengo el día de hoy. Este clima, wow, a mí me asusta porque está haciendo bastante calor, está lloviendo. Oh my god. ¡Ah! Intenté grabarles un poquito de lo que está sucediendo afuera porque este video o estas recetas las estoy grabando con la cámara de vlogs. Y ay, Dios mío, qué miedo. No sé si ustedes escucharon eso, pero a mí este clima me pone nerviosa porque cuando está así haciendo bastante calor afuera y llueve, nos llegan alarmas de tornados.
Entonces ahorita ando súper nerviosa y yo ando aquí toda despelucada porque hoy me lavé el cabello y se me está secando. Y pues nada, entonces yo las dejo con el resto de las recetas. Para la cena voy a hacer un salmón con unos frijoles verdes o habichuelas. Y estas habichuelas yo las tengo congeladas porque si no las dejo arruinar. Como pueden ver, aquí tengo un montón de verduras congeladas. Yo me la paso congelando frutas y verduras porque si no, como les digo, las dejo arruinar. Así que ahorita lo que voy a hacer es poner a hervir las habichuelas. En una olla con agua voy a agregar todas las habichuelas congeladas. En lo que las habichuelas se están cocinando, voy a preparar el salmón. Así que ahorita les muestro cómo es que lo preparo. Ahorita nada más lo voy a cortar en pedacitos y le voy a agregar los condimentos o las especias. Y estas son todas las especias que voy a estar utilizando para el salmón. Aquí tengo perejil seco, romero seco, sal, ajo en polvo, orégano, paprika, pimienta y también cilantro seco. Así que eso es todo lo que le voy a estar agregando. Ahora voy a ponerme a picar el ajo y la cebolla para el salmón y también para las habichuelas. Voy a lavar los hongos con agua y vinagre. Y ahora lo que voy a hacer es sofreír la mitad del ajo y la cebolla con aceite de oliva. Esto es para las habichuelas. Y después de sofreír el ajo y la cebolla le agrego los hongos y paso a sofreírlos por unos cuantos segundos o hasta que veo que los hongos ya están listos. Y una vez que el ajo, la cebolla y los hongos están bien sofritos, voy a agregar las habichuelas y los voy a revolver juntos. Y ya por último lo que hago es agregarle un poquito de sal y también de pimienta negra para darle un poquito más de sabor. Y listo, esto es todo. Así es como se ven estas habichuelas que están deliciosas y a mí me encantan. Y ahora para el salmón lo que voy a hacer es sofreír la otra mitad de cebolla y de ajo. Usualmente yo utilizo la cebolla blanca, pero se me terminó y la única que tenía era esta roja, así que por eso es que estoy utilizando esta. Entonces lo que voy a hacer es esperar a que la cebolla y el ajo se sofrían un poquito. Y así es como queda el salmón. Yo amo el salmón, aunque no lo como tan seguido, pero de vez en cuando lo preparo, así exactamente es como lo preparo, aunque con menos aceite. Déjenme decirles que esta vez se me pasó la mano con el aceite de oliva. Ahorita estoy calentando este arroz blanco que preparé hace 2 días. Yo normalmente no como arroz blanco, es bien raro. Yo normalmente como arroz integral, pero se me había acabado esta vez, así que tuve que cocinar arroz blanco porque quería cocinar arroz. Así que por eso es que estoy comiendo arroz blanco. Y listo, esta es mi cena el día de hoy.
Así que buen provecho si están comiendo. Y como pudieron ver, actualmente yo solo estoy comiendo 2 veces al día, pero ahorita les voy a explicar el por qué y qué onda que está pasando, porque yo solo estoy comiendo 2 veces al día. Bueno, miren, todo comenzó hace unos 2 o 3 meses. Como ya les había dicho antes, YouTube es mi trabajo. No sé si ya se los había dicho antes, bueno, creo que se los he dicho en otros videos que los van a ver después de este video, pero en esos videos les estaba contando de que YouTube es mi trabajo y yo le dedico casi todo mi tiempo a esto. Y durante los días en los que yo grabo, yo empiezo a arreglarme desde la mañana, como eso de las 9, y desde ahí yo no paro. La cosa es que habían veces de que por falta de tiempo yo no almorzaba. Solo le preparaba algo súper rapidito a mi esposo y luego yo me regresaba a grabar en lo que estaba. Porque cuando yo me pongo a grabar, a mí nada ni nadie me interrumpe en mi grabación. Yo me meto bien al rollo de estar grabando. Ahora cuando edito sí me la paso pajareando, ahí sí, no tengo control. Pero cuando grabo sí. Entonces empecé a hacer eso de que no estaba almorzando por falta de tiempo o porque a veces tampoco tenía hambre. Entonces vi que mi metabolismo se empezó a acelerar bastante más de lo que... Porque yo en sí no tengo un metabolismo extremadamente acelerado, pero tampoco es despacio. Está como entre medio, le podríamos decir. Tengo un buen metabolismo. Entonces, cuando yo estuve haciendo eso, empecé a notar de que mi metabolismo se estaba como acelerando un poquito más. La cosa es que durante ese tiempo también mi esposo y yo, nosotros vemos muchos videos en YouTube sobre alimentación, sobre ejercicio, psicología, filosofía. Nos encanta ver ese tipo de videos. Y durante ese tiempo estuvimos viendo bastantes videos sobre el ayuno, que era bueno ayunar y que ayudaba en esto y que ayudaba en lo otro. Y nosotros así como que, eso de ayunar, a mí no me gusta esa idea porque a mí me encanta la comida y me encanta comer. Y recuerdo que también mi hermana y mis sobrinitas antes me contaban de que ellas ayunaban porque ellas van a la iglesia, entonces habían domingos que ayunaban y yo así como que parece que no desayunaban y no almorzaban, sino que comían solo cena. Y yo así como que, ¿cómo pueden hacer eso? Yo no puedo vivir si yo no almuerzo, si yo no desayuno. Yo tengo que comer y eso era lo primero que yo hacía antes, solo me levantaba a comer. Entonces empezamos a investigar mucho con mi esposo sobre qué onda con esto del ayuno y qué es lo que está pasando, pero era algo, bueno, en realidad yo no era que estaba ayunando, sino que como les digo, yo no estaba comiendo almuerzo por falta de tiempo y porque tampoco me daba hambre. Entonces decidimos con mi esposo de que solo íbamos a comer brunch. Aquí brunch es una comida que va entre el desayuno y entre el almuerzo. Y otra cosa que también nos hizo tomar esa decisión fue que cuando nosotros estábamos yendo al gimnasio, nosotros nos levantábamos, nos poníamos nuestra ropa de gimnasio, desayunábamos, nos íbamos para el gimnasio, regresábamos como a eso de las 11 y nada más regresábamos a almorzar. Entonces, cuando empezamos a hacer ejercicio aquí en la casa, mi esposo ya me estaba hablando de que él quería hacer ejercicio en ayunas, que él no quería comer primero, porque también hay ese es otro tema. Entonces, lo que les quiero decir es que mi esposo y yo nos hemos investigado mucho y nos hemos como educado e informado sobre el tema. No es que así de la nada nosotros estamos haciendo eso. Así que si ustedes quieren hacer un cambio alimenticio, investiguen, infórmense muy bien, porque recuerden que no todo funciona en todo tipo de cuerpo. Todos tenemos diferente estilo de vida, diferente rutina, diferente cuerpo. Así que lo que yo les recomiendo es que se informen. Bueno, entonces con el cambio de rutina, cambio de ejercicio, ya no íbamos al gimnasio, sino que hacíamos ejercicio aquí, la investigación, los videos y todo eso. Llegamos a un punto en donde dijimos, ok, vamos a intentarlo, nos vamos a levantar y lo primero que vamos a hacer es hacer ejercicio, y normalmente terminamos de hacer ejercicio como eso de las 9, 9 y media. Entonces empezamos a desayunar a esa hora. Cuando ya se llegaba la hora del almuerzo, obviamente ya no teníamos hambre. Yo lo único que como a las 2 por ahí, lo único que yo quería era una fruta, y como también estaba ocupada, como que no estaba pensando en eso. Y yo me la paso bebiendo mucha agua durante todo el día. Eso es algo que yo siempre he hecho, así que también eso me ayuda. Bueno, empezamos a hacer eso y vimos de que nos estaba funcionando bien. Y también yo siempre he sido de esas personas que he dicho, ay, Dios mío, qué flojera estar cocinando desayuno, almuerzo y cena. O sea, todos los días estar cocinando tanto. Yo bromeando le decía a mi esposo, ay no, yo no quiero estar cocinando tanto, yo quiero solo cocinar como una vez al día. Y en
Entonces, como les digo, todo eso, todas esas cosas nos llevaron al estilo de vida que tenemos ahorita. Lo que hicimos fue aumentar la cantidad de comida que estábamos comiendo en el brunch. Por ejemplo, si desayunábamos avena, comíamos un poquito más y también empezamos a usar la proteína, porque algo muy importante es que también tenemos que asegurarnos de consumir las vitaminas y los nutrientes que nosotros necesitamos. Por eso yo les digo que tenemos que informarnos antes de hacer cualquier cambio en nuestro estilo de vida, especialmente en nuestra alimentación. Así que comenzamos a aumentar la cantidad de comida y también empezamos a desayunar huevos. Esas recetas no se las he compartido todavía, pero por ejemplo yo hoy desayuné 2 tacos que en Honduras serían como baleadas, es como taco baleada, yo no sé, yo le digo tacos aquí. Lo que es una tortilla de harina y con huevos con vegetales. Eso sí, yo preparo mis huevos con bastantes vegetales. También si tengo frijoles le pongo frijoles y aguacate, eso es todo. Y me comí 2 y ahorita yo me siento súper llena y ahorita creo que son las 12 o las 12:30, así que obviamente yo no tengo nada de hambre. Ahorita yo solo me voy a comer como un snack, una fruta, como eso de las 3 y ya a las 4 yo empiezo a preparar la cena. Yo empiezo a preparar la cena súper temprano para que a las 5 nosotros ya estemos cenando. Entonces en eso es lo que está consistiendo nuestra alimentación por el momento. Pero obviamente, como les dije antes, nos aseguramos de alimentarnos muy bien, de consumir la suficiente proteína, las vitaminas, consumir frutas, verduras, todo lo que es bueno para nuestro cuerpo. Ustedes saben que no es que yo coma, ay, qué saludable come esta muchacha, pero tampoco yo me la paso comiendo en la calle, no como comidas procesadas, no como comida enlatadas, no como comidas congeladas. Yo congelo mis propias frutas y mis propios vegetales, pero es para que no se me arruinen. Aunque mi esposo siempre me dice, muchacha, te la pasas congelando todo. Y yo es que no quiero que se me arruine. Entonces por eso es que ustedes ven que tengo el refrigerador lleno ahí de vegetales congelados, porque es que no quiero que se me arruinen. Y yo tampoco es que me la paso cocine que cocine, y también solo es mi esposo y yo, solo es para nosotros dos. Entonces yo no me la paso así cocinando para tantas personas. Algo que también es muy importante y que yo siempre lo considero es que yo como la cantidad de comida de acuerdo a lo que yo estoy haciendo durante el día. Les voy a poner un ejemplo. El sábado les voy a platicar un poquito de mi rutina del sábado. El sábado yo me levanto, hago ejercicio, luego nos vamos al supermercado y ya después me pongo a limpiar la casa. Lo que significa que yo durante todo el día el sábado yo estoy en actividad física, yo no me siento para nada. Entonces ese día cuando venimos del supermercado comemos algo rapidito, algo pequeño. Si compramos un pollo, yo compro los pollos que ya vienen hechos, los horneados que venden en el supermercado. Entonces me como un pedazo de pollo, ya sea una pierna o cualquier cosa, pero porque yo sé que voy a estar todo el día en actividad física y que en realidad yo necesito esa comida. Porque el problema es que si nos ponemos a comer y a comer y a comer y no estamos quemando esas calorías que nos estamos comiendo, ahí es cuando nuestro cuerpo está nada más agarrando eso y lo está guardando como grasa. Pero por ejemplo, los días que yo me la paso editando, esos días yo estoy básicamente sentada todo el día, que hasta termino con las nalgas dormidas literalmente. Entonces durante esos días es cuando yo trato de comer más saludable y en cantidades pequeñas. Esa es son otras recetas que yo les tengo que compartir, y normalmente consiste en avena durante el desayuno y luego para la cena nada más me como un pan con tuna. Es como, bueno, mi esposo se come el sándwich completo, pero a mí no me gusta comer mucho pan, o no sé por qué. Es que en una hamburguesa sí me la como completa y todo el pan y toda la cosa, pero por alguna razón cuando como sándwiches de tuna no me gusta, solo me como una rebanada de pan. Y también me hago como un smoothie, pero una pequeñita. Entonces trato como de tener un muy buen balance, así que eso es lo que a mí me ha estado funcionando. Y bueno, mi gente bonita, yo creo que esta era toda la información que les quería compartir. Si de casualidad se me olvidó algo importante, se los voy a dejar aquí abajito en el primer comentario, así que chequen si hay información. Espero que este video les haya gustado muchísimo y que principalmente les haya ayudado. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse.
Solo le dan clic ahí y listo. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy. Por allá les comparto un poquito sobre mi día y también ideas de atuendos. Así que si ustedes son amantes de la moda, yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video. Bye.